Reacción inmediata. Los 5 opositores venezolanos acusados por la Fiscalía de delitos de conspiración y traición a la patria y refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas fueron rescatados y ya se encuentran en territorio estadounidense, según confirmó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y en los estudios de FM Mundo estamos con Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, para hablar sobre la democracia, las libertades en la región y también evidentemente de lo que hemos señalado, lo ocurrido en Venezuela, algo que ha sido catalogado como un rescate. Algunos dicen hasta milagroso, pero hay señales, hay mensajes allí también. Francisco, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Mire, ¿sabe a qué me recuerda? Me recuerda a la operación Jaque, donde rescatamos en Colombia en el 2008 a Ingrid Betancourt, a los 3 gringos y a 11 militares sin disparar un tiro, con una diferencia de esta operación, en la mitad de Caracas. Y manda unos mensajes brutales. ¿Cuál es el principal mensaje que usted destaca de esta operación? Porque nadie se lo esperaba, los ha tomado por sorpresa y nadie se esperaba incluso que aparezcan ya en Estados Unidos. Pues mire, lo primero que toca decir es que tienen, o sea, hay una base operativa porque eso lo hicieron fuerzas de adentro, venezolanas. Eso quiere decir que hay una capacidad operativa que si van por ellos 4 pueden ir por Diosdado, o pueden ir por Maduro, o pueden ir por Cilia, o pueden ir por Jorge Rodríguez. Entonces, el primer mensaje es, se les acabó la tranquilidad. Y ya quedarse tiene un costo mucho mayor que irse. Creo que ese es el mensaje más importante. Entonces yo sí creo que estamos viendo el principio del fin. Se hablaba, y se ha discutido mucho de esto, a propósito de esta operación, sobre rutas que habían sido previamente practicadas, rutas que estaban ya siendo analizadas, estudiadas, y en este contexto, lo que usted menciona también, evidentemente, lo que se apunta es que, o parte del mensaje es que, si fueron por ellos, podrían ir por los peces gordos. Sí, sin duda, pero además eso genera, mire, eso le manda un mensaje de desconfianza brutal a esta cleptocracia, a estos líderes. Dicen, uy, ¿cómo no lo hicieron? ¿Quién desde adentro? 2, a los de abajo, los que están un poquito más abajo les manda un mensaje, 1, no están solos, ayúdenos a sacarlos y que ellos paguen. Entonces, por donde uno lo vea, Maduro, Diosdado, Padrino, los Rodríguez, Cilia, hoy deben estar valorando qué es más costoso, quedarme o irme. Y hoy, quedarse es muchísimo más costoso. Y ojalá Maduro, que está ahorita en Rusia, hable con Assad y que le cuente cómo le fue a él, que le tocó salir corriendo de Siria. Yo creo que mire, esta operación tiene un efecto dominó inmenso dentro de el precario equilibrio que había en Venezuela, y además manda un mensaje a la región, le manda un mensaje a los otros que están como haciéndole coqueteos a Maduro, como Capriles y como Guanipa y otros, y vea, si yo soy Diosdado Cabello, yo no vuelvo a dormir en la misma cama en Caracas. Porque un poco también lo que parte de la lectura es que habrá disidencias seguramente que están aún actuando con el oficialismo, que están aún actuando muy de cerca con quienes eventualmente, se ha dicho, protegen a Maduro. Sí, mire, es que esto rompe todo el escenario de confianza. Mire, la embajada tenía 5 círculos de control por el DIGESIM y el SEBIN, que son los 2 órganos de inteligencia, los de mayor represión y los de mayor confianza de Maduro, de Padrino y de Diosdado. Es ahí, con ellos, donde se da esto. Entonces ya ni siquiera pueden confiar en su mano derecha y en su mano izquierda, que eran esas 2 instituciones. Hoy en Venezuela los militares no les dejan armas. ¿Y por qué? Porque no tienen confianza en los militares. En el DIGESIM y en el SEBIN sí, y les pasa aquí. Diosdado Cabello, que se preciaba de ser el que estaba generando orden, queda como el rey del mito, en peloto, queda desnudo. No, esto tiene unas implicaciones que yo creo que la gente tiene que empezar a entender, y unas implicaciones que
yo creo que son el principio del fin para la dictadura, y esa es una muy buena noticia para todos los demócratas de América Latina. Esto nos lleva sin duda al debate a propósito de lo que ocurre en la región sobre la democracia y las libertades. ¿Han estado, están, siguen siendo amenazadas? Mire, aquí tienen ustedes un problema, y estuvimos en un seminario con la Fundación Konrad Adenauer, que la financió y la patrocinó, y vinimos de México, de Colombia, porque hay... O sea, a ustedes les está pasando un poco, ya ahora sí, a lo que le pasó a Colombia hace 30 años, donde ya hay regiones controladas muy fuertemente por el narcotráfico, donde la libertad de expresión y libertad de prensa en muchas regiones ya no existe por las amenazas de estas organizaciones violentas. Y creo que el resultado electoral y la elección de Novoa es un mensaje clarísimo, que además él fue muy contundente en ese sentido, es decir, vamos a enfrentar este reto. Y estábamos hablando sobre cómo hacemos para proteger los periodistas, porque una democracia sin libertad de expresión y libertad de prensa no es una democracia. Entonces, este país que ha sido tan resiliente, este país que la verdad tuvo un empezó un camino del socialismo del siglo XXI y después se salió de ahí, afortunadamente, hoy tiene una amenaza, pero además es una amenaza que no solo está en Ecuador. La gran amenaza a la democracia en América Latina es el crimen organizado, en Colombia, en México. Mire, el crimen organizado controla más de la mitad de México. Pero ¿cómo esperar que se haga una suerte de frente común de lucha en la región? Me refiero, cuando tenemos gobiernos de distintas tendencias, con distinta ideología, incluso enemistados. Ya hemos visto lo que ocurrió. No vamos a ver un frente común. Eso es imposible. No, eso es imposible. Al menos de momento es... No, de momento es imposible. Yo creo que va a haber un cambio político grande en Colombia si Petro no se queda, que creo que quiere quedarse. Y nos va a tocar, yo creo que eso este año va a ser muy difícil en Colombia. Pero sus acciones dicen que quiere irse. Sí. No, al contrario, está creando todo un caos y todo un escenario que le permita a él quedarse. Él no es un demócrata. Él no cree en la separación de poderes. Él cree que las decisiones del Congreso, si no le son favorables, puede pasarse y brincárselas. Las decisiones de los jueces del Consejo de Estado no las obedece. Dice que lo están censurando. Él siente que él es el poder, punto. Y no hay nadie más. Y creo que en ese sentido, fíjese lo que pasó el 1 de mayo, donde salió con camisa roja, con espada de Bolívar, un simbolismo idéntico al de Chávez. Yo creo que la democracia en Colombia peligra, y los colombianos van a tener que despertarnos, y nos va a tocar de pronto pelear esa democracia en la calle. Pues no está ya lastimada. Sí está lastimada la democracia, porque tiene un presidente que no la respeta, un presidente que le dice HP a los periodistas, que le dice HP al presidente del Congreso, que le dice HP a los congresistas. Un presidente que está tratando de destruir toda la institucionalidad. Eso nunca había pasado en Colombia. Colombia es el país con la tradición democrática es la segunda democracia más sólida y más antigua de América. Estados Unidos es la primera, Colombia es la segunda. Este señor la quiere patear, la está pateando, está aguantando, por ahora está aguantando, pero tiene un elemento que, digamos, este socialismo del siglo XXI utiliza. En Venezuela se le llaman los comandos, aquí se llama la minga indígena y la primera línea, que son financiados por el gobierno y que los utilizan para generar desorden y caos en las calles. Un poco parecido a lo que tenía los Kirchner en Argentina, que financiaban todas fuerzas de choque para todo tipo. Y yo creo que vamos a tener una fuerza de choque que va a tratar de hacer que Petro se quede, y nos va a tocar a los colombianos salir a la calle a defender la democracia. Y vuelvo a lo que le había planteado hace un momento, siendo en este escenario, las luchas tendrán que ser muy locales de cada país, porque lamentablemente no se puede hablar de una lucha común, de un frente común, de una intención de recuperar la democracia, las libertades en la región como tal, cuando cada país tiene sus propios problemas, con sus particularidades y con sus complejidades. Sí, pero si cae Maduro y regresa a la democracia de Venezuela, es un paso gigante. Que además, cuando vemos el entorno, o sea, viene esta operación, que es muy importante. El entorno internacional es súper adverso para Maduro. China no se va a meter a defenderlo, con el problema que tiene con Estados Unidos, con los aranceles. Irán está negociando un acuerdo nuclear con Estados Unidos, no se va a meter a defenderlo. Rusia
no se va a meter a defender a Maduro y generar disrupción al proceso, digamos, que se está cocinando. Pero es una visita reciente y esto podría ser también un mensaje de Maduro. Y yo lo que creo es que está todo dado para que se dé un golpe final. Y miren, ¿usted cree que estos mensajes desde el gobierno de Maduro son, como se dice vulgarmente, patadas de ahogado? Sí, yo estoy absolutamente seguro. Pero además, mire, Trump política va a empezar a enfrentar problemas. Se le va a subir la inflación, etcétera, y necesita una victoria temprana. La victoria temprana más fácil para Estados Unidos es Venezuela. Entonces, uno ve ya la tormenta perfecta, yo ya la veo, entonces yo soy optimista. Y miren, cuando yo era embajador de Estados Unidos, de Colombia en Estados Unidos, con Trump 1, me acuerdo de una reunión en la Casa Blanca donde el presidente Trump nos pregunta a mí, al presidente Duque, al canciller Holmes y a los que estábamos, ¿va a caer Maduro? Era el gobierno de Guaidó y todos contestaron que sí. El único que contestó no fui yo. Eso lo escribe Bolton en un libro y le dije, no va a caer por esto y esto y esto. Hoy siento que las condiciones sí están dadas. Entonces no es un sentimiento ligero, es haberse metido en el tema de Venezuela desde el primer día que llegué a la embajada en el 2018, entender que si no arreglamos el problema de Venezuela, no vamos a arreglar el problema de la democracia en América Latina. Venezuela es Cuba en esteroides. Venezuela es el epicentro de la destrucción de la democracia, quiere generar todo ese proceso de irrupción. Entonces, sí creo que lo que está pasando hoy en Venezuela es el inicio de un camino muy importante donde el gran favorecido o la gran favorecida va a ser la democracia. Ocurre que en medio de esta tormenta está Ecuador como, digamos, uno de los países que ha tomado otra decisión, que ha tomado otro camino, que pretende tomar otro camino. ¿Cuál es la consecuencia, cuál es el efecto que usted ve desde su experiencia, desde su conocimiento en Ecuador? Importantísimo lo que pasó acá. Le tiene que ir bien a Noboa. Tiene que ser un presidente que de verdad empiece a resolver muchos de los problemas, porque aquí lo que hay es un voto muy grande anti-Correa, Pero hay prácticamente una mitad de ecuatorianos que estaban en ese lado. Entonces, usted tiene un país dividido. Creo que es muy importante que Noboa abra puertas y pueda tener espacios con otras fuerzas políticas. Creo que ya lo empezó a hacer con Pachacuti, y tiene que mostrar resultados. Y uno de los resultados más importantes tiene que ser en materia de seguridad, porque la verdad, ustedes vivían en un país tranquilo hace 10 años. Aquí no mataban a nadie hace 10, 15 años. Y de un momento a otro esto estalló y se volvió zonas brutalmente violentas. Y creo que uno de los mensajes más importantes que mandó el pueblo ecuatoriano con la elección de Noboa es: queremos seguridad. ¿Y se logrará la seguridad en estas condiciones con una polarización como la que tenemos? Mire, sí, pero se requiere voluntad política, se requiere presupuesto, se requiere creatividad, se requiere seguimiento. Yo le cuento, nosotros cuando llegamos al poder en el año 2002, Colombia era un estado fallido. En Colombia una tercera parte del país estaba en manos de los paramilitares, una tercera parte del país estaba en manos de la FARC y el ELN, y una tercera parte estaba en el poder del Estado. Llegamos con un país prácticamente quebrado, y lo primero que hizo el presidente Uribe fue una reforma tributaria, o sea, más impuestos, todos para la seguridad, y la gente lo pagó. Y a partir de ahí empezamos a tomar muchísimas decisiones, mangos bajitos, o sea, hacíamos victorias tempranas como recuperar las carreteras. En Colombia estábamos secuestrados en ese entonces, usted no podía salir. Y hoy por hoy no sienten que están regresando. Las armas están nuevamente saliendo. Es muy triste. Petro va a dejar el país en un retroceso muy importante, deja la fuerza pública muy debilitada, pero ya lo hicimos una vez, lo vamos a hacer otra.
Con esto termino, Francisco. El Ecuador en este contexto, y lo que decíamos un poco, tiene un desafío gigante. Uno de los temas principalmente es seguridad. Ya se ha visto algunos acercamientos en cuanto a lo que tenga que ocurrir en el legislativo con una mayoría. Parece que llegaría lo que llamamos en algún momento una aplanadora al legislativo. ¿Será suficiente? Mire, no es suficiente si no hay hechos reales. Si no hay hechos reales que le cambien la vida a la gente, no es suficiente. Y este péndulo se devuelve. Que no les quepa la menor duda. ¿Qué significan hechos reales? Que la gente pueda vivir mejor, que tenga más seguridad, que tenga más empleo, que mejore el sistema de salud. O sea, nosotros logramos transformar a Colombia primero en la seguridad, pero también le dimos vuelta a todo el tema social. El empleo se disparó. O sea, Colombia pasó de ser estado fallido a ser joya de la corona. Pero enfrentar organizaciones del crimen organizado no es una tarea fácil, ni únicamente depende de la creación de empleo, de mejorar la situación de la gente. Las organizaciones se alimentan también de narcotráfico, se alimentan de lavado de dinero, se alimentan de organizaciones internacionales. No, sin duda es una mezcla de todo. Es una mezcla de seguridad y ese tema, por ejemplo, yo me acuerdo hace 3 años que estuve acá. Sí, 3 años. En un evento en Guayaquil, hablé con la entonces alcaldesa de Guayaquil y me decía, mire, yo soy el que le doy la plata a la gasolina de los carros de los policías. Eso no puede pasar. Aquí tiene que haber un esfuerzo importantísimo en materia de financiación de la seguridad, de la policía, del ejército. Tiene que haber mucha mayor inteligencia. Si usted genera seguridad y la gente empieza a tener seguridad, mucho de lo otro empieza a arreglarse, llega inversión, pero le repito, usted necesita tener cercanía con el ciudadano y transformar, no lograr absolutamente todo porque eso es imposible, pero sí que la gente diga, uy, esto está mejorando, sí siento mejor, sí me está cambiando la vida, porque yo creo que hoy el ecuatoriano no está sintiendo eso. Tiene esperanza con el nuevo gobierno, mucha esperanza con el nuevo gobierno, pero los resultados tienen que darse. Francisco, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, hablando sobre la democracia y las libertades en la región. El efecto Venezuela, lo que ha ocurrido con rescate en la Embajada de Argentina en Venezuela, podría ser un antes y un después en toda la región. ¿Qué ocurrirá? Parece que este es parte de los primeros mensajes sobre los efectos de lo ocurrido en Venezuela en el resto de países de la región. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.